amigas y amigos de Bit Político. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante. Son las propuestas en favor de la comunidad LGBTIQI+, por un joven activista y defensor de los derechos humanos. Él es Emiliano Romero, internacionalista de la Ibero, y es escritor y tallerista en temas de género y construcción de la paz. También es locutor y coordinador del podcast en 90.9 y actualmente es responsable de la vinculación y la articulación de la iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía. Muchas gracias, Emiliano. Estamos muy contentos de que estés aquí. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y eso, estoy súper emocionado de poder compartir estos micrófonos en este espacio. Emilio, ya me regañó Majo. Bienvenido, Emilio, discúlpame. Estamos muy contentos de que estés aquí. Majo, ¿cómo están? ¿Jesus? Muy bien, gracias a ustedes. Un episodio más hablando de temas interesantes. Y pues vamos a hablar de algo que pues se trata de los derechos humanos, ¿no? Antes de que empezamos el episodio ya platicamos un poquito. Te digo que quiero que me des unas clases de derechos humanos porque sé que eres activista, ya me platicaste que has estado desde muy chavito pues haciendo actividad pues en ayuda de todos, ¿no? ¿Cómo qué es lo que has hecho en tu historia? Platícame un poquito de ti. A ver, les cuento rapidísimo que yo empecé sobre todo mi labor de activista cuando estaba justamente en el Colegio Madrid. Y lo digo con mucho orgullo porque fue en esa escuela en donde sobre todo nos empezaron a inculcar muchísimo un sentido político y una conciencia social, ¿no? Para poder actuar, para poder incidir en esa realidad que tanto nos indigna por varias razones, ¿no? Entonces yo ahí es en donde empecé a involucrarme en varios proyectos sociales. Arranqué como alfabetizador en una campaña de educación popular en varias comunidades. De ahí justamente al término de la preparatoria y durante mi universidad participé en otros proyectos, por ejemplo, trabajando con juventudes privadas de su libertad en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. Apuesto mucho por el arte y su capacidad transformadora. También estuve trabajando con personas con discapacidad y también estuve, por ejemplo, trabajando con infancias en situación de violencias en lo general, ¿no? Y ahí trabajé en la Ciudad de México y como parte de mi servicio social me fui a Chiapas, en donde pues terminé de aprender, de formarme sobre estos temas. Y digo, terminé en un sentido muy humilde porque, bueno, sabemos que siempre se sigue aprendiendo, pero ahí fue sobre todo donde se empezó a profundizar este sentido de querer hacer algo, ¿no? Y a la par de todo esto, yo empecé a ser activista de Amnistía Internacional México, que también lo digo con muchísimo orgullo, esta organización de talla internacional, que tiene varios ejes, pero que sobre todo ahí he estado acompañando en distintos momentos sus campañas, ¿no? Estuve en una que se llama Valiente, con defensores de la tierra y el territorio, en otra Viva las Mujeres, justamente para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, y también en otras acciones, como frente a la militarización de la seguridad pública, en favor de nuestros derechos de la comunidad queer. Y aquí como contexto voy a ocupar el término de comunidad queer también como sinónimo de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Que nos referimos a esta comunidad que somos las disidencias en términos de orientaciones sexuales, pero también en términos de identidad y expresión de género. Entonces así en presentación flash, digamos que eso es lo que he hecho, además de tener espacios en radio, ya lo mencionabas, en 90.9, en donde tuve la oportunidad de estar con varias colegas hablando de esta agenda de derechos humanos. Ok, lo dijiste mucho mejor que yo. Gracias por esa introducción. Oye, bueno, me encanta que entiendo que tienes esta vocación de activista social, de hacer algo por la comunidad, de conciencia social. ¿Por qué hasta el día de hoy, ya es 2024, tienen que seguir luchando por estos derechos, por ser reconocidos y respetados? Claro, sí, me parece muy importante y pertinente la pregunta que haces, ¿no? Porque también puede todavía haber mucho desconocimiento sobre este tema y sobre lo que significa la comunidad LGBTIQ+, sus siglas, etcétera. Aquí nada más quisiera hacer un paréntesis de que lo que voy a conversar es a título muy personal y lo pronuncio como activista, no como experto. Okay. Me gustaría dejarlo ahí para no crear expectativas de que la definición que voy a dar, ¿no? Pero bueno, la comunidad LGBTIQ+, o como lo mencionamos, en el concepto de queer, el término queer, como muchos otros términos en el mundo, vienen sobre todo con una carga originalmente peyorativa, ¿no? O sea, queer viene de weird, que viene de raro. Ah, ok. De ahí viene. Okay. Anteriormente se ocupaba justamente como un término despectivo para hablar de las personas que no respondíamos a la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir esto, no? Como este sistema en donde lo que se espera, incluso lo que se asume, es que a una une se sienta atraído por las personas
del sexo opuesto, ¿no? Que es como es el mandato social. Exactamente, es un ¿no? mandato social. La heteronormativa es un mandato social que va de la mano con la cisnormatividad, que eso que tiene que ver, que tú te identifiques con la expresión de género que te fue asignada al nacer. Okay. ¿No? O sea, entonces, ¿qué sin pasa? Sin que tú supieras. Sí. Sin que tú supieras, sin que te preguntaran, Exacto. sin que te eligieran, sin que nada, se asume por mandato que tú tienes que comportarte de cierta manera y que además tú tienes que tener cierta orientación sexual y que además tu género tiene que corresponder con, si te salió el polvito azul, pues, ¿no? Claro. Si te salió el polvito rosa, pues entonces te vas a comportar de cierta manera de esta más manera femenina, y lo digo mucho entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, el término queer hoy en día se le ha dado la vuelta y originalmente lo hemos enarbolado, al menos desde la teoría queer, para decir, ya no va a ser algo que nos lastime, ya no va a ser algo, ya no vamos a ser esos raros que estamos en las calles y a quienes se nos puede gritar este tipo de insultos, sino vamos a darle la vuelta y vamos a abanderarlo con muchísimo orgullo y vamos a decir, sí, soy orgullosamente queer. Okay. ¿No? Entonces, y queer engloba todo esto LGTB. Exactamente. Okay. Digo, habrán quienes discrepan, pero para quienes compartimos esta teoría queer, efectivamente hemos encontrado ahí mucha cabida para hablar de las disidencias en lo general, en términos, repito, de orientaciones sexuales, pero también de identidad y expresión de género muy diversas y que ahí se engloban en el LGBTIQI+, y el más es el que me parece muy importante porque hoy en día, siglo XXI, ya hay tantas formas de ser como colores en el mundo. Claro. Y hasta la fecha, en pleno 2024, seguimos oyendo que como que no entendemos esta clasificación, te hablo de los más grandes, de yo para arriba, y además lo descalificamos, ¿no? O sea, no lo entendemos y lo descalificamos. Y yo creo que esto es importante porque ¿qué significa esta descalificación para la comunidad y cuál es la situación de la comunidad queer en este momento en México? Sí, pues es muy fuerte lo que comentas y muy cierto, ¿no? O sea, todavía hay muchísimo desconocimiento y las agresiones, la animadversión, todas las violencias en lo general, desde lo discursivo hasta lo físico, ¿no? Que termina en crímenes de odio, pues eso, no solo es algo que vimos como comunidad LGBTIQ+, que viene desde el desconocimiento, sino que me atrevería a decir, todo tipo de desconocimiento genera miedo, y ante el miedo viene la agresión. Claro. Entonces eso lo vemos en muchos escenarios, no solo de la comunidad, pero por la pregunta que me planteas, ahorita, sobre todo, la situación en el país, lo miraré con claroscuros, ¿no? Por un lado hay que reconocer algunos logros y algunos hitos que como comunidad hemos logrado y que se han cristalizado en logros, por ejemplo, en materia legislativa a nivel federal, pero también a nivel estatal. No por nada hoy en día el matrimonio igualitario es una realidad en muchísimos de los estados en el país. Claro. Y que, ojo, esto, y aquí lo apuntalo, es, repito, resultado de un empuje constante de la comunidad y de haber salido a las calles, de haber activado todos los mecanismos de incidencia que al final se terminó cristalizando en leyes, pero que no necesariamente solo un acto de un partido político o de bondad, en el poder, ¿no? o de bondad, de conciencia. Ajá, no, sino más bien es de años de lucha, de años de estar empujando en las calles. Entonces, que fíjate que es triste, pero hemos platicado aquí en Bit Político que ningún derecho se nos ha otorgado gratis. No. Siempre se ha tenido que luchar por los derechos, ¿no? Y creo que ahí también hace falta reconocer eso, porque incluso como juventudes hoy en día, ¿no? Y sí me gusta meter la perspectiva de juventudes, a veces también nos cuesta mucho reconocer el legado que heredamos. Y es bien importante eso, ¿no? O sea, yo no nací hoy pudiéndome casar con mi novio, o sea, solo por gracia divina. Claro. Otra vez, es resultado de un buen esfuerzo. Y hoy en día el hecho de que en el debate presidencial esté sobre la mesa el tema, por ejemplo, de las personas trans, no es otra vez gracia divina, ni es por el INE, ni es por los partidos políticos que están ahí, ¿no? Al frente, es más bien por la conciencia social y que ha llegado a tal grado de ebullición que hoy es imposible que no estén sobre la agenda. Y eso lo celebro muchísimo y repito, eso es un legado que heredamos y que hoy defendemos y que debemos de ampliar en el futuro. ¿Sabes de alguna propuesta que te convenza o que convenza a la comunidad o que de verdad sea en pro de la comunidad para posicionar mejor de alguna forma todos sus derechos y sus libertades? ¿Crees que es algo mediático? ¿Crees que es algo electoral? Porque ahorita que te escuchaba yo decía, bueno, es que también la comunidad vota, ¿no? Claro. Entonces, yo te lo pregunto porque también hace muchos años se dice que los gobiernos de izquierda están más en pro de los derechos de las minorías, etcétera, y los gobiernos de derecha no es así, ¿no? Entonces, ¿ustedes como comunidad ven alguna diferencia en cuanto a la política o qué es lo que ustedes perciben en cuanto a estos temas? Sí, yo creo que sobre todo en el escenario actual,
no solo en México, sino en América Latina y en el mundo, me parece que incluso partir de izquierda y derecha hoy en día ya nos queda un poco corto, ¿no? Okay. Porque hoy en día vemos que hay como híbridos en donde por un lado se tildan más progresistas, pero por otro lado son súper conservadores en términos de política pública, etcétera. Entonces, más bien, hablando mucho del contexto mexicano, y lo digo con mucha pena, ¿no? Pero terminaremos, yo creo, votando por la opción menos peor. Sí. ¿No? O sea, no tenemos realmente, o al menos yo no me siento identificado con ninguna de las plataformas políticas para decir, esa persona sí le veo el genuino interés y el empuje suficiente, porque también no solo votamos por la persona, si querramos o no reconocerlo, también votamos por el partido que hay detrás, porque al final, aunque la presidencia sea, ¿no?, de X o Y nombre, al final, pues también su bancada en Congreso Federal y en los congresos estatales terminarán también pues midiendo el pulso de qué tan avanzado o qué tan Claro, van a tener un puesto en esa política. Entonces, en eso, y hablando ya específicamente de las dos candidatas y el candidato, pues la verdad es que sí es muy lamentable, ¿no? Porque aun cuando en el debate pudieron haber estado presentes los temas, la verdad es que fueron respuestas muy ambiguas, fueron respuestas sin claridad en términos de cómo le vamos a hacer y de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Parecía que teníamos dinero hasta para repartir y demás. Todo el tiempo decimos lo mismo. Sí. Entonces, bueno, justo, sobre todo con las preguntas, por ejemplo, que le hicieron muy puntuales de las mujeres trans, etcétera, o sea, ¿no? Pues más bien ahí ¿No percibes como que hasta evaden el tema? Como no lo que evaden. Contestan ahí por salir del paso y lo evaden, ¿no? Y aquí hablando puntualmente de lo que cada quien pudo haber dicho, ¿no? Veíamos a una Xochitl que se pronunció simplemente diciendo que estaba a favor de la comunidad LGBT, palabras más, palabras menos, en 3 renglones, lo cual, repito, lo pongo mucho en contraste con los partidos que representa, que reiteradamente han votado en contra de nuestros derechos a nivel federal y a nivel estatal. Por eso te hablaba de izquierda y derecha, porque yo sé que el PAN, que se considera de derecha, claro, ha votado fatal. Las cosas claras, ¿no? O sea, aunque ella pueda tener y vender hacia afuera una idea, la realidad es que en términos de partido, de coalición, de fuerza política, dudan. Lo pongo mucho en duda, ¿no? O sea, ya realmente qué efectos prácticos vaya a tener, sobre todo a la luz de los hechos. Luego tenemos a una Claudia que fue tan tibia que ni siquiera pudo pronunciarse a favor de la comunidad LGBTIQ+, en pleno debate presidencial con las cámaras viéndola. Claro. Porque no se pronunció ni siquiera a favor. Solamente se acotó a decir en la pregunta de la violencia en contra de las mujeres trans que iba a seguir, pues, como en esta visión más punitiva, ¿no? De castigar a los delitos. Castigar a los delitos, lo cual es parte de la solución, pero no lo es todo, y esperaba, yo creo, una respuesta mucho más armónica, ¿no? Y Maynes, que pues además él, sin tener mucho que perder, eso también es cierto en términos políticos, pues fue el que pudo pronunciarse un poco más a favor, ¿no? Incluso habló de los ecosig y de cómo estaba en contra de las terapias de conversión, que afortunadamente hoy tocó madera, ya son una garantía al menos legal, falta que se traduzca en política pública, pero bueno, eso es lo que yo veo como escenario, y repito, ninguna de las 3 opciones genuinamente me convence, y a ninguna hoy le terminaría dando mi voto por cómo están las cosas hoy. ¿Crees que es un tema generacional? Sí, probablemente sí. O sea, en general, a ver, yo creo que ahí se juntan 2 temas. Por un lado está efectivamente la comunidad LGBTIQ+, pero por otro lado ahí le tocas un muy buen tema que como juventudes, también es cierto que nos mostramos con mucho mayor cautela, y aquí incluso diría que no hay ningún candidato o candidata en quien veamos reflejados nuestros intereses y nuestras agendas actuales, y por lo tanto es que entonces activamos muchas otras formas de hacer política. Y eso me gustaría dejarlo sobre la mesa y reitero ante la Cámara, las juventudes no somos apolíticas, estamos muy lejos de serla, que la forma en la que entendamos la política y la ejerzamos en el día a día sea diferente, eso es otra cosa, pero de apolíticos no tenemos nada. Por ejemplo, regresando a esta parte del tema de las propuestas, o sea, yo también lo veo en el sentido de que no tienen propuestas porque no es una agenda que ni es política, bueno, sí es política porque sí va en el mensaje, pero muy poco, y a la hora de que quien llegue al poder no va a tener ese tema en su agenda pública, y es una agenda que se va impulsando por la sociedad. Por eso ninguno de los 3 tiene ninguna propuesta clara, precisa ni concisa, real, porque no está dentro de su prioridad dar el mensaje de qué, cómo y cuándo se va a hacer. Yo quisiera preguntar a ti, como activista y como súper metido en esto, ¿qué derechos o qué propuestas son las que más te gustaría escuchar de los candidatos? ¿Qué es lo que tú pensarías que hoy es esencial? Digo, hay un abanico de cosas, pero algo así puntual que tú digas, esto a mí me parece súper importante que lo toquemos y que lo empecemos a
a mejorar ya, que es de vital importancia? Sí, sobre todo ahí, por ejemplo, en términos de cómo contrarrestar las violencias que seguimos viviendo, ¿no? Ujú. Y aquí, sobre todo, desde un análisis no punitivo necesariamente. Ujú. Y aquí habrán muchas personas que no necesariamente estén de acuerdo conmigo y es parte de, ¿no? Claro. Pero no solamente le apostaría bueno, incluyamos en el código, agravemos las penas para las personas que cometan estos delitos. Vamos, está incluso comprobado que eso, contrario a resolver el asunto, puede llegarlo a agravar, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en términos de feminicidios, que ahí también lo pongo sobre la duda si realmente han disminuido, aún con la agravante de feminicidio, ¿no? Ujú. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no hay una política pública más robusta, porque incluso los jueces siguen teniendo una visión muy sesgada a la hora de poder emitir un fallo, porque tenemos unos ministerios públicos que siguen siendo homofóbicos, transfóbicos y machistas. Claro. O sea, el poder se queda judicial... en una ley, pero no Exactamente. hay una continuidad en sociedad y de cómo se hace la ley Exacto, o sea, que realmente apoye, ¿no? justo quienes practican la ley dentro del poder judicial, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que puedan apegarse a los hitos que vamos logrando en lo legislativo? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante cómo le seguimos haciendo para que se nos reconozcan a todes desde lo discursivo y, por ejemplo, en términos educativos. Me parece fundamental. O cuando se pegó el grito por el tema de los libros de texto, que más allá estamos de acuerdo o no, algo que sí es muy relevante es que se empezara en un país tan conservador a poner sobre la mesa otros modelos de familia, otras formas de lenguaje incluyente, etcétera. Desde ahí, ¿qué más se va a hacer? ¿Solo se va a quedar en los textos? Ujú. ¿O cómo se va a traducir en una política educativa? ¿No? Claro. O sea, entonces creo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y repito, desde una visión más social, menos punitiva, Ok, ¿no? Porque, bueno, ahí se podrá hacer mucho, pero si eso no se traduce, se queda corto. ok. Fíjate que ahorita que te escucho, porque te escucho a ti y estoy escuchando también a las feministas, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen o han estudiado que este tema que se tiene con el no respeto de los derechos de todos, como sea que tengamos que ser, tiene que ver con el patriarcado, con una visión machista y patriarcal de la sociedad? Sí, sin duda. A ver, aquí tocas un tema muy interesante porque efectivamente desde los feminismos y desde los movimientos queers Tienen coincidencias. tenemos muchísimas coincidencias. Tenemos, me atrevería a decir, otra vez con riesgo a los jitomatazos que puedan caer, que tenemos, Seamos libres, por favor. tenemos una suerte de enemigo en común, ¿no? Que es este monstruo que tiene varios rostros de violencias, ¿no? Que se expresa a través de machismo, que se expresa también a través de la homofobia, a través de la transfobia. ¿Y por qué digo que es un mismo monstruo? Porque al final la raíz se basa en una construcción, en un mandato de masculinidad hegemónica que tiende a desvalorizar todas las otras formas de vivir, todas las formas de habitar nuestros cuerpos, todas las otras formas de expresarnos. Entonces, eso es lo que genera, en términos muy concretos, por qué tanto a todas las personas, por qué a todas las personas nos da miedo caminar en la madrugada con falda en las calles, en México. Por Como ejemplo, si se te aquí, parece un macho ¿por loco? qué a Sí. las mujeres sobran las razones, desafortunadamente, ¿no? De estas personas que puedan agredirlas, pero también a los hombres? Claro. ¿Por qué también nos daría miedo ocupar una falda en la madrugada? ¿Por qué? Porque hay un machito, está la construcción de una masculinidad hegemónica que tiende a violentar todo aquello que no es como él Exacto. y como a él le han enseñado. Y aquí respondo rápido también argumentando y citando un poco algo que una vez escuché de Rita Segato, esta feminista tremenda, latinoamericana, que ella habla mucho de que, a ver, para que un hombre sea capaz de infligir tanta violencia en el cuerpo de una mujer, por ejemplo, a través del feminicidio, primero tiene que estar destruido por dentro. Claro. Entonces, para estar destruido por dentro, primero tiene... ¿De dónde viene? De una gangrena que se llama masculinidad hegemónica. De una gangrena que le impide expresar, que le enseña a... que incluso mientras más violento, más valiente, mientras más yo las puedo, es ese mismo el que termina violentando a personas, otra vez, sean mujeres, sean hombres, Que ni conocía. sean personas no binarias, etcétera, por usar falda en las calles. Sí, nadie nace con ese odio de... No, querer nadie matar nace a con una eso y mujer es un o- mandato que está ahí, desafortunadamente, y que no es propio incluso de la realidad mexicana. Es un mandato, o sea, la construcción de una masculinidad hegemónica se inscribe en una estructura patriarcal, que bueno, el patriarcado algún día, esperemos que con mucha lucha se pueda tumbar a nivel global, ¿no? Pero sin duda hay una complicidad Una carga muy entre grande de movimientos esto, ¿no? feminismos y entre movimiento queer, y por eso es que nuestras luchas se tienden a dibujar, y también pues el hecho de que el género es un constructo social. Claro. Entonces, Ujú.
y es la conclusión que se ha llegado por los dos canales. Nos lo ha dicho una Simone de Beauvoir y nos lo ha dicho una Judith Butler. Nos dicen, el género es un constructo social, es un mandato cultural, entonces por lo tanto también lo podemos reconstruir, reconfigurar para hacer una visión mucho más abierta y plural de la vida. Libre y respetuosa. Libre y respetuosa, que eso es lo que también no pedimos ni más ni menos, pedimos respeto y no lo pedimos, lo exigimos porque lo merecemos. Claro. Y que además, aparte sumando a todo esto, con datos oficiales del INEGI, por lo menos aproximadamente más de 1.745.000 personas se consideran trans, cuando justo como nos comentas, puede haber un gran abanico más de personas que por miedo y por violencia no lo dicen abiertamente. Claro. Sí, ahí solamente estamos hablando eso, de acuerdo a cifras oficiales y solamente de personas trans que en este censo que comentas de INEGI lo han podido expresar, pero bueno, la comunidad LGBTIQ+, habemos muchas otras diversidades de orientaciones, de identidad de expresión de género, pero que además por miedo, pues también puede que no participemos en ese tan públicamente en ese tipo de ejercicios de gobierno, ¿no? Sí. Y aún así son casi 2 millones. O sea, Y aún imagínense así, de cuántos solo- votos estamos exactamente. hablando, claro. Sí, tal cual. ¿No? Yo pienso que valen unos buenos milloncitos de votos Sí. y me extraña que no estén poniendo la atención que se debe ya ni porque es una época electoral, ¿no? Sí, y es que además aquí todavía se tiene, me parece, una visión muy sesgada incluso del término y de la acepción de las minorías. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque ¿qué pasaría si reconocemos a todas las mal llamadas minorías? Somos una avasallante mayoría. O sea, a ver, si a las mujeres, si a las personas de la diversidad sexogenérica, si a las comunidades afro, si a las comunidades indígenas, si a las personas con discapacidad, si a las personas migrantes, todas esas mal llamadas minorías, nos juntamos, pues realmente terminamos siendo una avasallante mayoría frente a eso. A lo ¿no? que se pareciera ser lo normal, a ¿no? lo que se Porque parecería ser lo normal. incluso no lo etcétera. vemos, pero es como una forma de etiquetarnos entre los normales y los subnormales o los Sí, que no sí, son sí. normales o no sé qué esperan con esto de etiquetarnos así. Justamente atendiendo a esta situación donde vivimos un hiperindividualismo, muchos, igual y no tú, igual y no nosotros, pero donde pareciera que necesita pasarte a ti para ser parte de un movimiento, ¿no? Sí. O para apoyar causas. Y yo justamente la invitación en este podcast es al revés, es involúcrate, ¿no? O sea, apoya, o sea, también hagamos conciencia. ¿Por qué estamos como estamos? Porque muchas veces, y también te lo digo desde lo que yo he tenido oportunidad de vivir, hay personas que están viviendo el machismo y no se dan cuenta. Hay personas que están viviendo el racismo y no lo ven, ¿no? Entonces, todas estas conversaciones sirven justo para eso. Sí, ahí Para lo hacer conciencia y, bueno, el ideal ya es pues unirnos todos, porque también a lo que le apuestan algunos grupos es justo a que estamos desunidos, ¿no? Las feministas luchando por sus derechos, la comunidad queer luchando por sus derechos, etcétera, y la verdad pues es que somos un todo, ¿no? Sí, o sea, sin duda hay un enemigo en común, sin duda hay agendas diferenciadas y ahí sí veo pertinente que aun cuando exista esta problemática de violencia, sí hayan como estos puntos que cada movimiento tiene, porque además efectivamente las violencias son diferenciadas. Creo que aquí más bien el matiz sería en desde dónde nos acuerpamos, desde dónde acompañamos, ¿no? O sea, no quisiera sobre todo meterme en temas de feminismos, justamente porque además es un tema en donde particularmente no creo ser la persona más indicada para hablar del tema, pero sí en el tema LGBT, que lo vivo y demás. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con que mis amigas cis, heteros, vengan a la marcha. Al contrario, simplemente, pues ellas no llevan el megáfono. Exacto. En términos Sí. concretos, ¿no? En ejemplos del día a día. O yo esperaría que quienes promulgan estas cuestiones legislativas en favor de nuestros derechos, pues sí puedan ser personas que vivimos eso, ¿no? O sea, Sí. quien encabeza el movimiento, quien lidera, quien empuja, quien sin duda tienen que ser los grupos que lo vivimos. Eso Sí. 100%. Pero de ahí a imposibilitar nuestra capacidad de articularnos y de amplificar nuestras voces es lo que me parece delicado. Sí, de ahí a que yo no pueda No. decirle a mi tío en la cena de Navidad, oye, tu comentario es homofóbico y participar en la marcha y demás, aunque yo no me vea incidida, o sea, yo no me vea Violentada. directamente, violentada por eso, no significa que no tengo una responsabilidad de ¿no? Sí, porque desactiva todo. apoyar desde mi trinchera, ¿no? Tal cual, porque además termina por desactivar todos los mecanismos de empatía entre movimientos y entre grupos, ¿no? Entonces, me parece que estamos metides en un problema serio de violencia, ¿no? Y no es aquí algo que estemos percibiendo, ¿no? O sea, el mismo
Naciones Unidas y varias organizaciones de talla internacional, incluso a nivel local, lo han dicho, ¿no? Seguimos una profunda crisis de derechos humanos y es un hecho que desde esta visión muy separatista probablemente no logremos llegar a mucho. Pero eso tampoco se traduce en ocupar micrófonos y asientos que no nos corresponden, ¿no? Entonces es como una línea delgada entre un acuerpémonos, pero teniendo presente desde dónde lo vamos a hacer. ¿Cuál sería tu conclusión, Emiliano? Platicamos un poquito de la situación, de quién eres, de qué has hecho, cuál es la situación de la comunidad queer, qué pasa con los candidatos a la presidencia y el gobierno. Ya me dijiste, y yo lo creo también, lo compartimos creo todos, la educación es básica, ¿no? En estos temas. ¿Cuáles son las perspectivas que ves hacia el futuro? ¿Qué conclusiones nos puedes dar a nosotros? Pues que estamos aquí entrevistando chavos pues muy talentosos como tú. Bueno, antes que nada, gracias por esos halagos, lo recibo con mucha humildad y sobre todo haría hincapié en esto que platicábamos de la importancia de la resistencia y que la resistencia no se mide a través de sus logros. Quienes resistimos lo hacemos como un impulso vital para exigir nuestro derecho a vivir libre de violencias y que esa labor de resistencia lo vivimos en lo cotidiano, ¿no? Y que se vive desde actos que podrían parecer chiquitos, desde irrumpir en una comida cuando alguien se avienta un chiste machista homofóbico, hasta estar empujando en las calles, hasta poder difundir contenidos en redes sociales en favor de nuestros derechos, etcétera. O sea, lo vivimos en lo cotidiano y es en esa cotidianidad en donde podemos encontrar las pistas para poder seguir construyendo un futuro en donde todos podamos vivir dignamente, que eso es lo que no pedimos, exigimos, porque lo merecemos. Y en eso concluyo diciendo hay que reconocer el legado que heredamos como juventudes y que hoy en día nos toca atrincherarnos para no dar pasos para atrás, pero que además tenemos que seguir empujando porque todavía seguimos viviendo muchísimas violencias en el día a día, en distintas latitudes y por distintas razones, y pues tenemos que seguirle, ¿no? ¿Es pesado? Sí, sí es pesado. Nos quebramos, somos humanos. Claro. Pero lo importante es que desde ese mismo quebrarnos encontramos también los impulsos de esperanza para acuerparnos, para amplificar nuestras voces y para seguir luchando por una vida mucho más digna para todos. No, y como humanos somos mucho más de lo que nos dijeron que somos. Y ustedes lo están demostrando, hay muchísima gente que hemos entrevistado aquí, ¿no? Jesús, Majo, ¿alguna conclusión? ¿Algo le quieren decir a Emiliano? Yo nada más gracias por venir, yo te he admirado desde que te conozco y creo que es súper bonito encontrar estos espacios para tener este tipo de pláticas que como dices, ¿no? Es demostrar que hay una voz, que lo escuchen 10 personas o lo escuchen 50,000 y los candidatos o quien sea, se está hablando y eso hace que en un futuro también en el debate presidencial las respuestas no se queden en sí, yo apoyo a la comunidad, ¿no? Que realmente tanto nosotros hagamos más como y que ese esfuerzo se vea reflejado en nuestras autoridades. Entonces desde ahí, gracias por ser mi amigo y gracias por venir. Yo también pues agradecerte primero que hayas venido y en segundo pues felicitarte por esa gran labor de activismo. Porque como bien dijiste hace ratito, es peligroso en este país, muy peligroso. Y más que nada, pues justo seguir, es una lucha muy larga que tenemos todavía, a final de cuentas, ya se empezó, pero es muy largo todavía lo que nos falta. Pero justo estos pequeños espacios que estamos haciendo para demostrar que sí puede haber más tolerancia, que no somos todos los humanos malos y que justo estas luchas que haces tú, al final de cuentas sirven para ir quitando esos malos patrones que la sociedad ha adoptado. Pues muchas gracias. A ustedes. Yo creo que no son generación de cristal, son generación de chingones, la verdad. Y mucha gente tiene miedo a eso, ¿no? Pero eso no importa. De todos modos, ustedes van a hacer la diferencia, son más evolucionados, son más conscientes y los felicito muchísimo. Gracias por estar aquí y pues ya nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ana Laura Arroyo, esto es Beat Político y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.